Revolución industrial. Es un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, en el Reino Unido, que se extendió décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, y que concluyó en 1820 y 1840. Durante este periodo se unió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificado e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción, tanto agrícola como la del naciente industrial, se multiplicó a la vez que se disminuía el tiempo en la producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia. Se inició una transición que acabaría con los siglos de una mano de obra basada en un trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por la maquinaria para la fabricación de industrias y el transporte de mercancías y pasajeros. La Revolución Francesa fue una serie de movimientos revolucionarios que dieron final al antiguo régimen en Francia. Se considera un modelo de revolución político burguesa, porque logró la conquista del poder por parte de la burguesía. Aquel dominio político le permitió imponer su criterio, tanto económico, social y político. Las causas fueron que Francia vivía una crisis profunda económicamente. Las etapas por las que pasó la Revolución Francesa fueron: Convención y reunión de los Estados Generales, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa, Convención Girondina, Convención Montañesa, Convención Termidoriana y el Directorio. En 1805 Inglaterra derrota en la batalla naval de Trafalgar a las flotas aliadas de Francia y España. Se asegura el dominio de los mares, pero Francia derrota a los imperios austríaco y ruso en Austerlitz y se asegura el control del continente europeo. Napoleón de Francia impone un bloqueo continental comercial a los productos ingleses para arruinar la economía de Inglaterra. Inglaterra necesita nuevos mercados para sus productos. Decide atacar a las colonias de los aliados de Francia. Ocupa la ciudad del Cabo en 1806 y decide atacar el Río de la Plata.
El 25 de junio de 1806, más de 1.500 ingleses desembarcaron en la costa de la actual ciudad de Quilmes con el fin de invadir Buenos Aires. Las disposiciones defensivas del virrey Sobremonte resultaron una burla para el avance del general William Beresford, quien encabezaba la expedición inglesa. Tropas británicas cruzaron el riachuelo, Sobremonte huyó hacia Córdoba y Buenos Aires quedó bajo gobierno inglés durante casi 2 meses. Desde Montevideo, el capitán de navío, Santiago de Liniers, organizaba las fuerzas para reconquistar Buenos Aires. El 10 de agosto, Liniers intimó a Beresford a rendirse. El general inglés respondió que defendería su posición. Las tropas al mando de Liniers derrotaron a la guarnición inglesa del Retiro y al amanecer del 12 entraron por las actuales calles Reconquista, San Martín y Florida. La lucha alcanzó entonces una ferocidad inusitada y los ingleses fueron forzados a retroceder hacia el fuerte, donde no tardarían en rendirse. La segunda invasión inglesa. Finalmente llegó la nueva expedición, que comenzó por tomar Montevideo en febrero de 1807. En esa ciudad se hallaba Sobremonte, pero su actuación fue tan deslucida como en la primera invasión, por lo que fue arrestado. El gobernador de Montevideo, Ruiz Huidobro, cayó prisionero de los ingleses. Liniers, entonces, es reconocido por la audiencia como virrey interino. John Whitelock es el nuevo jefe de los invasores. Por un error de Liniers, los criollos son derrotados en los corrales de Miserere, y los ingleses pueden pasar sin inconvenientes las casas de barro de las orillas. Pero en el centro de la ciudad, el alcalde del primer voto del cabildo, don Martín de Álzaga, había dispuesto la defensa. Se levantaron los adoquines de las calles para usarlos como proyectiles desde las terrazas. Se cavaron trincheras, se aprestaron patricios desde algunas casas bien situadas, y desde las demás todo el pueblo preparó armas caseras, objetos pesados, agua hirviendo o cualquier cosa que sirviera para derrotar al enemigo. La defensa de la ciudad fue una victoria de todo el pueblo, criollos y peninsulares, vecinos y esclavos, regimientos y cabildo. En su capitulación, el 7 de julio de 1807, los ingleses debieron desalojar también la banda oriental. Consecuencias de las invasiones inglesas. Durante el tiempo que estuvieron controlando la región, trataron de demostrar a los criollos lo conveniente que era el libre comercio, a través de los precios más bajos que tenían sus mercaderías sin intermediarios de otros países. El gobierno español fue mal visto por los criollos, tanto el ineficaz virrey Sobremonte como el mismo rey Carlos IV, quien no envió ayuda militar a sus colonias. Los criollos debieron elegir a quien consideraron la persona más capaz de dirigirlos, Liniers. El cabildo aumentó su poder político, especialmente porque Álzaga tuvo tan destacada participación en la defensa. Pero el ejercicio del poder de decisión de los criollos no radicó solo en ese acontecimiento. Los patricios, por ejemplo, elegían a sus jefes en forma democrática. Tras las invasiones inglesas, a las autoridades españolas no les gustó demasiado que hubiera tanta gente armada, y se empezó a criticar el excesivo gasto en las milicias. Asimismo, se vio con recelo el hecho de que surgieran nuevos dirigentes de clases bajas, o figuras antes desconocidas. Una de las consecuencias no esperadas de las invasiones inglesas es la democratización que comienza con el surgimiento de milicias, que dan posibilidad de ascenso social a gente que antes no la tenía. También surge la valoración de los criollos de su libertad, con posibilidad concreta de lograrla, ya que habían sido capaces de luchar contra un enemigo tan poderoso como Inglaterra.
La situación en España, el movimiento juntista. Fernando VII había sido nombrado por una gran parte del pueblo que quería un gobierno liberal. Su ambición de poder, no sus convicciones políticas, lo hizo pronunciarse en contra del absolutismo monárquico encarnado en su padre. Sin embargo, no fue aceptado por las tropas francesas. Napoleón no había quedado conforme con el cambio. Con la intención de ser reconocido por el emperador francés, Fernando VII se dirigió a la ciudad francesa fronteriza de Bayona, donde quedó prisionero. El pueblo español reaccionó espontáneamente contra la usurpación francesa, en la insurrección del 1 al 2 de mayo de 1808, pero fue sangrientamente reprimida. Napoleón designó para el trono español a su hermano José Bonaparte, que, una vez coronado, pasó a ser José I. Este fue recibido pasivamente por la nobleza y las instituciones de poder, pero casi todo el pueblo español reaccionó contra la ocupación francesa y repudió a José I. Reconociendo como legítima autoridad a Fernando VII y para gobernarse mientras su rey estuviera prisionero, las ciudades españolas formaron juntas provinciales y cada una de estas mandó un representante a la Junta Central Suprema de Sevilla. Caída de la Junta Central de Sevilla, repercusión en las colonias americanas. En mayo de 1810 llegó al Río de la Plata la noticia de que en el sur de España, la región de Andalucía, había sido dominada por los franceses y la Junta Central de Sevilla se había disuelto. Es decir, había caído el poder que había nombrado al virrey Cisneros. Al Río de la Plata llegó la noticia traída por una fragata inglesa sobre la caída de la Junta Central de Sevilla. Los criollos no cayeron en la trampa que había realizado Cisneros para ocultar estas novedades. Estos piden que se realice un cabildo abierto y Cisneros se ve obligado a realizarlo. El 22 de mayo se llevó a cabo el cabildo abierto. En el cabildo abierto, los vecinos de Buenos Aires decían desplazar al virrey del poder. La primera Junta de Gobierno, surgida el viernes 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, como consecuencia del triunfo de la Revolución de Mayo, que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Antes de la formación de la primera Junta, existieron otros intentos de formar juntas de gobierno en el virreinato, pero todos ellos fueron dejados de lado. Los historiadores suelen considerar que las declaraciones de lealtad a Fernando VII no eran reales, sino un engaño conocido como la máscara de Fernando VII, que ocultaba motivaciones independentistas de sus impulsores con el fin de evitar represalias. La Junta fue creada el 25 de mayo de 1810 y luego se transformó el 18 de diciembre del mismo año en la llamada Junta Grande. Hacia fines de 1810, las divergencias en el seno de la primera Junta derivaron en la primera crisis de gobierno, ya que los morenistas querían que se sancionara rápidamente la independencia e impulsaban la realización de inmediatas reformas sociales. En cambio, los saavedristas pensaban en integrar inmediatamente a los representantes de las provincias del interior. Este grupo consideraba que los cambios debían ser más paulatinos, que todavía no era tiempo de romper las relaciones con España.
La Junta Grande fue el gobierno ejecutivo que se creó en las Provincias Unidas del Río de la Plata el 18 de diciembre de 1810 a partir de la primera Junta, con la incorporación de los diputados provenientes de las provincias que integraban el ex virreinato del Río de la Plata. Gobernó hasta el 22 de septiembre de 1811, cuando fue reemplazada por un golpe institucional encabezada por el Cabildo de Buenos Aires, que llevó al primer triunvirato, que volvería a las tendencias centrales de la primera Junta. El primer triunvirato fue el órgano ejecutivo que gobernó las Provincias Unidas del Río de la Plata entre el 23 de septiembre de 1811 y el 8 de octubre de 1812, luego de que el Cabildo de Buenos Aires derrocara a la Junta Grande a fin de resolver las tendencias centralistas. Estaba formado por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso. Belgrano y la creación de la bandera. Los realistas con su flota continuaban asolando las costas de nuestro litoral, por lo que el gobierno encargó a Belgrano que fortificara las costas de Paraná. Este llegó a Rosario y comenzó la construcción de 2 baterías, a las que denominó Libertad e Independencia. Estos nombres definían los objetivos de Belgrano y de todos los revolucionarios de Mayo. El 13 de febrero, Belgrano propuso al triunvirato la adopción de una escarapela para que sus soldados se identificaran del enemigo, y el gobierno la aceptó como escarapela nacional. Esta denominación le pareció una prueba inequívoca de que marchábamos hacia la independencia, por lo que decidió, sin consultar con el triunvirato, solo informándole lo que hacía, crear una bandera nacional. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. El triunvirato rechaza la bandera. Al gobierno no le resultó de su agrado la creación de la bandera porque continuaba el compromiso con Inglaterra de seguir fernandeando, gobernado en nombre de Fernando VII. Le ordenó entonces a Belgrano que hiciese pasar por un rapto de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola cuidadosamente, y le ordenaba seguir usando la española, roja y amarilla. Pero Belgrano supuestamente no se enteró a tiempo de esa orden, porque había partido hacia el norte. Decimos supuestamente porque no sabemos si le llegó o no la información y si la quiso o no obedecer. Este ejército estaba desmoralizado por la derrota sufrida en Huaki y por frío recibimiento que tenían por parte del pueblo, que recelaba a los porteños. Belgrano trató de ganarse fervientemente a la población, proclamando a la Virgen como generala del ejército y contagiando al pueblo el deseo de la libertad. Para ello decidió festejar en Jujuy el 2º aniversario de la Revolución de Mayo, con una misa, la bendición de la bandera y su jura por los soldados del Ejército del Norte. José Gervasio de Artigas pertenecía a una de las familias fundadoras de Montevideo, poseedora de estancias. Por su capacidad es destinado a la fundación de pueblos en el interior de la Banda Oriental, a fin de contener el avance portugués sobre los territorios españoles. Allí efectúa los primeros repartos de tierra entre los pobladores, que luego efectuará cuando sea el jefe de los orientales. En pocos momentos contó Artigas con la colaboración de su ciudad y menos con las familias de la misma posición social. Sus adeptos eran, en su inmensa mayoría,
masas rurales de todo tipo y color, negros libertos, zambos, mulatos, indios, gauchos. 1815 fue el año en el cual los proyectos de Artigas parecieron hacerse realidad. Había logrado la adhesión de los gobiernos de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba al sistema federal propuesto por la Liga de los Pueblos Libres, enfrentando con las armas al gobierno centralista de Buenos Aires. Artigas convocó en abril de 1815 a un congreso para constituir formalmente la alianza política en las provincias de la Liga Federal, el Congreso de Oriente o de los Pueblos Libres. No quedaron actas de ese congreso, pero se dijo que su primer acto fue declarar la independencia, aunque la banda oriental ya la había jurado en 1813. Logia Lautaro. Tuvo su primera filial en América en la ciudad de Buenos Aires en 1812. Fue creada por José San Martín, Carlos María de Alvear y Julián Álvarez. Su objetivo principal era luchar para lograr la independencia de la América española, triunfando en el plano militar y haciendo que la política siguiera ese objetivo básico. Desde fines de 1812 se unió a ella la Sociedad Patriótica, que fue creada por los seguidores de Mariano Moreno. San Martín había participado en Londres en las reuniones del grupo que se desarrollaron en las casas de Andrés Bello y Luis López Méndez. La Logia Lautaro de Buenos Aires mantenía sus reuniones en los domicilios de algunos de sus miembros. Entre sus miembros se encontraban José de San Martín, Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, Bernardo de Monteagudo, Juan Martín de Pueyrredón, Antonio Álvarez Jonte, Nicolás Rodríguez Peña, Julián Álvarez, José Antonio Álvarez Condalco y otros. A fines de 1812, la provincia los primeros diputados y el 31 de enero de 1813 se inauguró solemnemente el Congreso de la denominación de la Soberana Asamblea General Constituyente. Comúnmente se la conoce como Asamblea del año 13. Fue designado presidente Carlos de Alvear, lo que prueba la influencia preponderante que ejercía este joven jefe militar. Entre las principales medidas se destacan orden social, decreto de la libertad de vientres, suprimió la mica y las encomiendas. Orden eclesiástico, se abolió la Inquisición y se fundamentó la Iglesia Nacional. Orden económico, autorizó la libre exportación de harinas y granos, se acuñó moneda metálica en oro y plata con los emblemas nacionales. Símbolos patrios, se creó y aprobó el himno nacional y el escudo nacional, pero no tomó ninguna determinación con la bandera. Aprobó el sello que constituiría luego el escudo nacional y adoptó la marcha patriótica de Vicente López como himno nacional. La Asamblea no se decidió a declarar la independencia. La mayoría de los diputados consideraron que era aún prematuro romper abiertamente los vínculos que sometían al país a la poderosa metrópoli. La Asamblea del año 13 creó un poder ejecutivo unipersonal llamado directorio. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata
fue un poder ejecutivo unipersonal, creado el 31 de enero de 1814 por la Asamblea del año 13, comúnmente conocido como el nombre institucional del directorio. Fueron directores supremos Gervasio Antonio de Posadas, Carlos María de Alvear, Ignacio Álvarez Tomás, Antonio González Balcarce, Juan Martín de Pueyrredón, José Rondeau. La situación internacional en 1814. Al recuperar el trono, Fernando VII implantó un gobierno totalmente absolutista, desconociendo todo lo actuado por el pueblo español que había luchado por su libertad. Anuló la Constitución de Cádiz, clausuró todos los periódicos, llenó de presos políticos los conventos y las cárceles de España y sus colonias africanas, y buscó la alianza del zarismo ruso con la idea de desatar una cruzada que eliminase del mundo al liberalismo. Zarratea, en nombre de Posadas, le dirigió una carta a Fernando VII el 25 de mayo de 1814, para expresarle los sentimientos de amor a su real persona, el rey más amado y más benigno que haya subido al trono de España, echándole la culpa de la Revolución de Mayo a los liberales de Cádiz, a quienes algunos espíritus turbulentos americanos habían imitado. El gobierno de Buenos Aires estaba con miedo y pidió al representante inglés en Río de Janeiro que los ayudara. El Director Supremo y el Congreso de Tucumán. El Congreso comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816, en medio de una situación interna complicada. La expedición que Álvarez Tomás envió a Santa Fe para poner esta ciudad bajo su control, finalmente fue vencida, con ayuda de artiguistas. La tercera expedición al Alto Perú fue derrotada. La zona norte de nuestro territorio quedaba desguarnecida y expuesta a incursiones realistas. En Buenos Aires había malestar, Belgrano había regresado de su gestión en Europa y se comenzó a difundir el contenido de las misiones diplomáticas enviadas por los anteriores directores. Álvarez Tomás debió renunciar como director supremo. El Congreso de Tucumán decidió que ya era hora de nombrar un director supremo entre todas las provincias. Juan Martín de Pueyrredón, diputado por San Luis, tuvo el apoyo de los diputados, por lo que fue elegido director supremo. La Declaración de Independencia de Argentina fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán, que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue proclamada el martes 9 de julio de 1816 en la Casa de Propiedad de Francisco Bazán de Laguna, declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. La Declaración de la Independencia. Desde que llegó a nuestra tierra, el objetivo de San Martín era declarar la independencia y luchar por ella. A diferencia de muchos dirigentes, en ningún momento claudicó en sus principios e insistió constantemente a los diferentes gobiernos hasta lograrlo. Finalmente, el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia. Pero como se corrían rumores de que se quería entregar el país a los portugueses, el día 19 se le hizo la fórmula del juramento el siguiente agregado: y de otra dominación extranjera. Las murmuraciones no eran infundadas, no solo por la actuación de las distintas misiones diplomáticas,
cuyos objetivos eran poco claros con respecto a nuestra independencia, sino por los comentarios de poner fin a la revolución que llegaron a oídos ingleses. Es por ello que la insistencia del diputado Medrano y la aprobación de este agregado por todos los diputados encierra un gran valor. Plan Continental de San Martín. San Martín, inspirado en las ideas de la Logia Lautaro, secretamente en 1814, creó el Ejército de los Andes para posteriormente llevar a cabo el proyecto de la liberación de Chile y Perú. En 1817 se produce el cruce de los Andes, obteniendo la victoria de Chacabuco, que sumada a la de Maipú, aseguró la libertad de Chile. Luego vendría la liberación del Perú. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, vete en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.